Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Ana Marta Arce, 8:04 de la noche. Iniciamos nuestro espacio de Conversamos, hoy justamente con un tema sumamente importante y es el de la salud emocional. Y es que se acercan fechas importantes como lo es el próximo 15 de agosto, el Día de la Madre. Fechas en que son celebradas por muchísimas personas, pero también generan emociones como la tristeza, como depresión para algunas otras personas. Precisamente para ampliar este tema nos acompaña hoy María Esther Flores, quien es psicóloga. ¿Qué tal? Muy buenas noches, María Esther. Muy buenas noches, muchísimas gracias por tu invitación, felicidades al programa y aquí estoy para que hablemos de ese tema que el Día de la Madre ya de por sí contiene mucha emoción. Pero más si tenemos que ver si no está la mamá, si ya se murió. Es un tema que tiene mucho que ver con nuestro desarrollo de vida. Es importante por eso. Así es, María Esther. Es que justamente la primera pregunta que quería hacerle es cómo tratar el duelo. En estas fechas, por ejemplo, el Día de la Madre, una persona que haya perdido su mamá hace 15 días, hace un mes, cómo tratarlo y cómo tratar también el duelo de una persona que, por ejemplo, tengo conocidos que su madre falleció hace 10, 20 años y para estas fechas es como si fuera el primer día. Exactamente, son difíciles. Sí. Bueno, vamos a ver, técnicamente es importante que le enseñemos a la gente que el duelo tiene 5 etapas y así se lo explico en la clínica a mis pacientes para que digan, ay, sí, yo estoy en esta etapa o yo estoy en esta otra, para ver si estamos como dentro de lo esperado, comillas, normal. Vamos a ver, las 5 etapas son el shock, la negación, la ira, melancolía o depresión y la adaptación a la vida sin aquello que yo tenía. Entonces te explico. El shock es el momento en que te dicen esa persona se murió o esa persona tuvo un accidente o esa persona, no sé, se te acaba de incendiar la casa. Entonces los mecanismos de defensa que tenemos en la vida a nivel psicológico, mecanismos de defensa y mecanismos de adaptación en la vida, usted imagínese que había un circuito así eléctrico de lo más divino y se bajó el switch. Entonces los mecanismos de defensa y de adaptación en ese momento mueren, en ese momento se duermen y digamos que estamos como en una batidora. La mente está que no sabe qué fue lo que pasó. Este shock y el promedio para estas 5 etapas va a durar, esa batidora en nuestra cabeza, en nuestro corazón, va a durar entre 7 meses, 1 año, mucho año y medio. El segundo paso del duelo es la negación. Dentro de esa locura que tenemos en la cabeza, uno dice, Dios mío, no es cierto, eso no pasó, parece una película. En el duelo de la muerte, la negación incluye que yo dejo la ropa, el vasito del desayuno, o sea, tal como lo dejó la persona muerta, y me cuesta mucho asimilar en la vida práctica que esa persona ya se murió, y hablamos de esa persona en presente. Mi mamá me dice, mi papá me dice, y ya está muerta, y no decimos, mi mamá me decía. Entonces pasa un periodo de negación para que nos dé un tiempo para respirar, como que me marchito como una flor para poder pasar. Bueno, la tercera etapa es muy importante y necesaria, la ira. Yo me enojo con Dios, con la vida, porque me quitaste a esa persona contra mí, te enojas con el mundo, te enojas con vos misma y es un periodo muy complicado, pero el enojo hay que sacarlo porque te acaba de pasar algo muy difícil. Y luego, por más que me choqué, por más que lo negué y por más que me enojé, la cosa no cambia. La persona se murió. Entonces la impotencia me empieza a dar esa depresión y esa melancolía. Y aquí es donde lloro y lloro y lloro y no quiero salir, no quiero comer. Y eso va fluctuando. De repente un día amanecí muy bien y me volví a negar o me volví a choquear o me volví a enojar. Bueno, y la quinta etapa, por eso pongo así la mano, que es esta, la adaptación a la vida sin aquello que yo tenía, pero esto va a llevar mucho tiempo, no menos de 1 año. Yo necesito que la mente vaya poco a poco asimilando eso que pasó. Esto es exactamente el duelo, que es duelo de muerte física de alguien, pero cualquier pérdida, noviazgo, matrimonio, plata, pérdidas de desarrollo que son las edades, una enfermedad, el momento en que te dicen la enfermedad. Entonces, el ser humano vamos a estar eternamente pasando por esas crisis
Bueno, por ahí dice un dicho que las crisis son una oportunidad para crecer, dicen los orientales. Y es cierto, nadie es igual después de una crisis. Es un aprendizaje con sangre, lamentablemente, con muchísimo dolor, pero aprendemos porque los dolores profundos nos cambian, tomamos otro tipo de decisiones, valoramos otras cosas, pero el dolor, por eso se llama duelo de dolor, es inevitable y debemos aceptar las emociones. Todas las emociones se valen, la risa, la ira, el enojo, la negación, todo se vale, pero no podemos quedarnos en ninguna para toda la vida. María Esther, vamos a recordar antes de continuar con la entrevista que tenemos habilitado el teléfono del estudio 22 20 75 50 para consultas con la psicóloga. Ahora usted nos decía que prácticamente el duelo puede durar de 7 meses a año y medio. ¿Qué pasa con aquellas personas que llega el año y medio y continúan aún con esas características o esas condiciones que no son buenas e incluso se van agravando? Sí, ahí hablamos de un duelo estancado, para decirlo como en palabras bonitas, pero si ese duelo, la persona se quedó mucho en la melancolía, ya su serotonina, digamos, ya entró en un estado químico de depresión muy profunda y entonces ya podemos, digamos, 2 años, 3 años igual, le llamamos inclusive a veces un duelo patológico. Patológico porque no funcionas. Una vez que ya hemos pasado la angustia, el dolor, la ira y todo, volvemos a la vida funcional, tal vez no normal. Pero una cosa es que yo puedo seguir trabajando, que se me salgan las lágrimas, puedo contarlo y se me salen las lágrimas, pero yo como, me baño, voy al trabajo y funciono. La depresión patológica o estancada es la persona que no funciona, que se queda en la cama, que no quiere vivir, sueña con la muerte, es una persona de riesgo suicida a veces y la depresión tiene que tratarla. Ahí necesariamente va a tener que, pues si quiere volver a funcionar, tiene que ayudarse con psiquiatría porque necesita una medicación psiquiátrica y el apoyo terapéutico psicológico que es el nuestro, que sería terapia individual, terapia familiar, para que la familia sepa cómo tratar ese duelo, pero debe haber una voluntad por parte de esa persona de querer sanar. Obviamente, perder un hijo, una mamá, un papá, es difícil, es muy difícil, sabemos que sí, pero mientras tenés vida, tenés que volver a funcionar y ese es el trabajo que tenemos que hacer. María Esther, tenemos nuestra primer consulta. Muy buenas noches, doña Teresa, desde Atenas. Adelante con su consulta, por favor. Sí, vea, mi consulta es para una chiquita de 8 años. Sí, es una niña de 8 años que todo le da miedo de día y de noche. ¿A qué se debe eso? Y uno se preocupa, ¿verdad? No va sola digamos, al cuarto, al baño. Tiene que acompañarse porque le da miedo, hasta llora. Y en la noche no puedo dormir sola en su cuarto. Yo no sé qué es lo que está pasando y a qué se debe todo eso. Si me hace el favor, mucho gusto en escucharlas. Mucho gusto, Canal 13 y a ustedes también, psicóloga. Gracias, doña Teresa. Muy buenas noches. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué respuesta podemos dar? Bueno, doña Teresa, vamos a ver, dependiendo de la edad que tiene el niño, es normal que ellos pasen por temores como el miedo a ir al baño en la noche, la oscuridad, pero tendríamos que indagar cuando pasa este tipo de cosas. Si han visto alguna cosa de videos, que eso está pasando mucho, si le contaron el cuento de La Llorona o el Cadejo, si es impresionable, que si hay una costumbre, si usted un bebé duerme con usted durante 8 años y lo quiere pasar al cuarto, pues es una costumbre dada, el niño no va a poder acostumbrarse tan rápidamente a estar solo, entonces son tantas las variables, pero bueno, yo lo que le aconsejo es que trabaje con el niño haciendo un dibujo de a qué es lo que le tiene miedo y que dibujen, digamos, si el miedo fuera un árbol, ¿cómo dibujarías el árbol? Y si fuera que se te quita el miedo, ¿cómo se le quitaría ese miedo a ese árbol? Entonces es una práctica
de un dibujo concreto para que del concreto pase al imaginario, y es una manera de trabajar fobias infantiles porque tenemos que bajar al nivel de ellos y fomentar el diálogo para que indaguemos qué es realmente el miedo, y luego hacer un programa de ir durmiendo solito o acompañando lentamente, y ese programa puede durar un año con regresiones, porque para ellos es más fácil volver a la cama de los adultos o que los acompañen, pero digamos que no es anormal, es esperado que los niños tengan miedos. Y acompañarlos también en todo ese proceso, sentirse protegidos, Sentirse sobre todo protegidos, por claro, ser niños. si va a entrar en pánico y no va a dormir, pues es un pecadito, ahí dejarlos. Si al adulto no le estorba, pero sí poquito a poco le enseñamos, ahí va madurando. Tenemos que ver eso, si me da culpa, si lo chineé demasiado y es muy débil, entonces hay que ver esa parte. María Esther, tenemos nuevamente otra consulta, Maite de Punta Arenas. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atender. Nosotros venimos pasando por una situación muy dolorosa, que fue la muerte y desaparición de una por decir así, la mamá de las chicas era ex-nuera. Entonces ella se desapareció y pasó muchas cosas y duraron como 2 meses en encontrarla. Las niñas, una está conmigo y la otra está con las abuelitas, pero están presentando conductas en la escuela. La chiquita que está con la abuelita materna ha presentado rebeldía, no se quiere bañar, no se quiere arreglar el pelo. La mía ha presentado conductas de agresión en la escuela y muchas cosas, como digamos, ella, la que está conmigo, dice que la asusta, que ve cosas. Y la grande se ha puesto malcriada, quiere andar en la calle, está como enojada. Yo entiendo que lo que pasaron fue una situación, todavía no lo han pasado, porque la mamá recién pasó eso, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo la atendemos? Hemos ido a muchos lugares, a la clínica, la han atendido psicólogos, pero seguimos igual. Bueno. Siento que cada día... Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, aquí estamos, si mal lo entendí, tienen un duelo con la mamá, ¿verdad? Sí. Bueno, es esperado que los niños tengan síntomas, porque los niños lo que hacen es que en el choque estoy hablando, ellos lo que hacen es que reprimen todos los nervios y la emoción hasta estar seguros de que alguien los cuida y que no va a pasar ningún otro cambio. Cuando ellos están seguros de la supervivencia, entonces empiezan a portarse mal, pero no es portarse mal, es una manera de votar o de exteriorizar, de expresar su angustia y el miedo y todo esto, ¿ves? Entonces, por lo que me cuentan la dinámica y que está también en la escuela presentando esa mala conducta, pues son niños deprimidos. Ahí lo que yo veo es depresión infantil, que es enojo, es falta de armonía en los niños. Igual yo los sentaría a los 2 niños y empezaría a hablar del duelo. O sea, que vamos a dibujar cómo era tu mamá, vamos a dibujar cómo te gustaría. Yo les digo mucho a los niños, vamos a dibujar el cielo donde está tu mamá, ¿cómo te lo imaginas? Algunos niños me dicen, pues debe estar en un spa con Dios, y hacen una piscina y se imaginan que todo está divino, pero es fomentar la conversación sobre ese tema, no negarlo. María Esther, justamente esa era una de las preguntas que yo tenía, porque sabemos que el duelo para adultos es sumamente diferente para los niños. Sí. Pero bueno, es parte del desarrollo de esta entrevista. Vamos a hacer nuestra primera pausa, y ya venimos para abordar este tema sumamente importante. Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Como un gran regalo para todas las madres, presentamos el concierto Gaviota con la Orquesta Sinfónica Nacional. La gaviota, que la blancura del plumaje desplegaba. Este domingo 14 a las 7 de la noche y el lunes 15 a las 5 de la tarde. ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás. Canal 13, nuestro canal. En
13, Costa Rica Televisión, tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios, más costumbres, más curiosidades, más cultura rural. Le presentamos Nuestras Regiones, la revista sobre las distintas regiones del país. Canal 13. Nuestro canal. Con 19 minutos de la noche continuamos acá en Conversamos. Nos acompaña la psicóloga María Esther Flores y estamos hablando sobre el proceso o el manejo de duelo y situaciones difíciles acercándose a una fecha tan importante como es el Día de la Madre. María Esther, estábamos hablando ahora del tema de los niños, que es sumamente diferente y también siento yo que es delicado porque son situaciones, vamos a ver, diferentes, adultos, niños. ¿Cómo explicarle a un niño, por ejemplo, el duelo de que su madre tiene una enfermedad? O cómo explicarle que su madre falleció. Quizás él ve a sus amiguitos, a sus familiares, a sus primos con sus madres. ¿Cómo procesar esto y cómo acompañar a ese niño también? Sí, el duelo adelantado es cuando le vamos a explicar al niño que la mamá se va a morir. Y el duelo posterior, ¿verdad? Es cuando ya se ha muerto, pero lo voy a explicar tal vez con un ejemplo de la vida real. Yo tuve una niña a la que quiero muchísimo, donde se sabía que la mamá iba a morir. Entonces, cuando va a mi consulta, yo le explico, porque ella tiene, la verdad, el papá le había dicho, vea, mi amor, su mamita está en el hospital, tiene cáncer y se va a morir. Y entonces, lo que hicimos fue una metáfora. Vamos a dibujar una florcita con las raíces pegadas así en la tierra. Y aquí vamos a dibujar otra florcita. Entonces, bueno, mi amor, la florcita que está pegada en la tierra con las raíces es tu mamá con vida y todavía está así en el hospital. Esta otra florcita viene una tijera y la corta. Entonces, la parte de arriba le hicimos un humito y se fue al cielo donde Dios. Y la raicita quedó ahí, y en esa raicita es donde le vamos a rezar y donde le vamos a decir. Entonces, cuando el niño ve el dibujo y los colores, por sí solos empiezan a hablar. Ay, entonces va a pasar esto, entonces va a pasar el otro. Nosotros tenemos que bajar al nivel del niño y esperar a que el niño cuente cómo se siente. Tenemos que no inducirlo, sino, ¿y vos qué crees que va a pasar ahí? ¿Y vos cómo crees que te vas a sentir? ¿Y te van a dar ganas de llorar? Sí, entonces lloremos. Es normal que llores. ¿Y te vas a enojar porque Diosito se la llevó? Sí, por ahí me decía una niña, pero es que yo en catecismo vi que Jesús resucitó al tercer día, entonces yo esperar a que resucite. Mi abuelita en ese caso decía, bueno, mi amor, es que eso, Jesús es un personaje especial y podía hacer eso, pero nadie más lo va a poder hacer. Es como permitirle el derecho a la fantasía, que va a venir una dita madrina y todo, pero al final, mi amor, es tu fantasía y tenés derecho, pero eso no va a poder ser. Lo que sí tenemos que hacer es asegurarle que con el paso del tiempo va a estar menos triste. Pero si se pone triste, yo estoy aquí para apapacharte, y si querés abracitos y lloremos, y yo le puedo decir como adulta que soy familia de su mamá o de su papá o de su abuelita, mi amor, yo también quiero llorar, porque todos aquí sufrimos. No podemos decir, a mí no me pasa nada, y no es cierto. Y cuando se fomenta el diálogo de la persona muerta, el grupal, normalmente lloran todos. Y entonces como que, ay, no quiero que mis hijos como los otros, no quiero que sean tan débiles. Yo les digo, no, parte de la terapia familiar lo que hace es fomentar la conversación del dolor y sacarlo. Y por una horita que uno llore y lo saque, ya nos quitamos las lágrimas y seguimos adelante. Podríamos decir que eso más bien le generaría más empatía a la otra persona, ya sea adulto o niño, porque sabe que no es la única persona que está viviendo esa situación. Entonces va a sentirse más acompañado. Exactamente, esa es la idea, normalizar y validar las emociones. Y es decir, mira, en esta familia este lo superó más rápido, este más tarde, este no puede. Vamos a respetar, pero la tristeza nos enseña. También le podemos ir diciendo a los niños y a los adolescentes, bueno, este dolor es terrible y ahí lo estamos sobreviviendo, pero ¿qué estás aprendiendo? Esa pregunta es clave en terapia. ¿Qué estás aprendiendo de tu dolor? Los niños suelen contestar más rápido, los adolescentes, los grandes no. Los grandes, no sé, yo no quiero, volvemos a la negación. No quiero aprender nada. Tenés razón, por ahorita no, pero el dolor te va a enseñar. Y después yo les digo como una cuestión de fe y esperanza.
Si tu mamá te está viendo desde el cielo, ¿qué le gustaría que pasara con vos aquí en la tierra? Pues que sea feliz, correcto. Entonces vamos a complacer a tu mamá, la vida continúa y vamos a tratar de ser lo más felices posibles y vamos a honrar esa memoria. El Día de la Madre, vamos a poner su fotito, vamos a ponerle una candelita, vamos a nombrar a esa persona, no lo vamos a negar. Si quieren, cada quien en su religión y en su forma, pues una oracioncita o una conversación y más bien decirle, mamá, aunque a mí me esté doliendo el alma porque fue hace un día, un mes, un año, yo quiero llorar, pero te estoy recordando y te honro en este día y gracias por todo el tiempo que estuviste en vida y me enseñaste tantísimo. María Esther, ¿cómo manejar también situaciones ya un poco más fuertes, como es el tema de la culpabilidad y otras emociones que se unen a este duelo y que son difíciles de conllevar, ¿verdad? Tal vez la persona no puede salir de ese duelo porque siente mucha culpa, porque tal vez pensó, bueno, si hubiera hecho algo más por esta persona, no hubiera fallecido, o si le hubiera dedicado más tiempo, o, ¿verdad? Siempre se hacen muchos cuestionamientos. ¿Cómo trabajar el tema de la culpabilidad? Hay un cuestionamiento clave. Bueno, lo primero con la culpa es cambiar la palabra culpa por aprendizaje. Porque si yo me quedo con el tema de la culpa, me siento en el banquillo de la victimización y no hago nada. En cambio, si yo digo, bueno, ok, me da culpa, lo hice mal, me arrepiento de eso, pero que aprendí que no lo voy a volver a hacer y no me voy a autoflagelar, sino que voy a decir, bueno, de ahí sí, ya me castigué lo suficiente. Y aquí viene la palabra clave. ¿Para qué me sirve a mí culparme? Si vos haces esa pregunta, uno dice, sí, no me sirve para nada. En cambio, si yo, ¿por qué me culpo tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? De no respuesta. Por A, por B, por Z, lo que usted quiera. Pero si yo cambio el porqué de esa situación y lo cambio al para qué, me abre un abanico de oportunidades para decir, bueno, para sufrir o para tal vez salir adelante o para aprender algo nuevo. Y tenemos que trabajarnos con esas preguntas, sacar del inconsciente esos miedos y esas culpas, pasarlas al consciente y hacerlas productivas. Una vez que yo hago consciente mi dolor y mi mal portarme o lo que sea, ok, lección de vida, una gran lección de vida y no lo voy a hacer más. ¿Y qué hago con eso? Yo les recomiendo a la gente que lean un libro que se llama El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que es una persona que sufrió mucho en los campos de concentración y dijo, tanto dolor me tiene que servir para algo. Entonces le dio un sentido al dolor y me encanta él porque desde que yo aprendí en la universidad sobre ese libro, yo también a mí misma me digo, sí, esto es terrible, voy a darme el permiso de llorar que 6 meses, 5 meses, 1 año, pero después, ok, ¿qué sentido le voy a dar a ese dolor? Mucho de que yo sea psicóloga es porque mucho dolor que hubo en mi vida lo convertí en teoría, lo convertí en psicóloga, yo dije, tanto dolor lo voy a convertir en ayudarle a la gente. Justamente he conocido muchos casos de personas que pasan por pruebas súper difíciles y que eso las motiva a empoderarse y ser consuelo, ser apoyo a personas que en este momento están viviendo la situación que vivieron ellos en años o en algunos meses. María Esther, se nos va el tiempo rapidísimo, pero bueno, queremos hacer un resumen así súper chiquitito nada más. Recomendaciones tanto para la persona que está viviendo el duelo, también como para aquellas personas que rodean a esa persona, familiares, amigos, y que a veces dicen, ¿hasta qué punto puedo llegar? Porque no me deja, hay una resistencia y no puedo colaborarle y también existe esa impotencia al ver a una persona triste. Sí, voy a empezar por la pregunta de lo que tenemos que hacer como familiares y amigos. Vean, un respeto profundo al dolor ajeno. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo para sanar y para ir al psicólogo. Entonces, lo primero es no presione. Vayan del psicólogo y vaya donde el padre, vaya donde el chamán y quítese esa tristeza, porque la tristeza le estorba más a la familia que a los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Acompañamiento al dolor. ¿Qué es eso? Le preguntamos a la persona doliente y le decimos, ¿qué querés que haga por vos? Que me ría, que te dé un cafecito, que baile cha-cha-cha, vos decime. Entonces le devolvemos la pregunta al doliente y la persona doliente nos va a decir, quiero que me hables, quiero que no me hables, y entonces vamos llevando el ritmo, pero según el doliente. Y ya cuando vemos que es muy grave, ya le sugerimos, mira,
ya que me sugeriste que estás bien y que no sé qué, tal vez un poquito, tal vez vamos a caminar, vamos a correr, vamos a tal vez a un grupo de ayuda y ahí poquito a poco le vamos guiando, pero no presionemos a la persona que se recupere y sea feliz ya. Eso es para los familiares y amigos, no presionen, respeten y vayan al ritmo. Y lo otro que me preguntaste, para quienes son dolientes y están sufriendo eso, mi consejo es, vivan el dolor como tiene que ser porque tienen derecho a su dolor, punto y seguido. Pero de ese dolor, ¿qué voy a hacer y qué voy a aprender? Y escriba sobre lo que el dolor le está enseñando. María Esther, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo súper rápido. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte para poder ampliar este tema fundamental, salud emocional y la importancia que tiene en nuestra vida. Gracias por acompañarnos. Recuerde que mañana le esperamos a partir de las 8 de la noche con más de Conversamos.